Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble. De verdad, me alegra enormemente saber que me acompañan en esta pequeña aventura digital que hemos creado juntos. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente a los que aman el mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de dos de las figuras más queridas y admiradas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, has oído bien. Vamos a desentrañar un poco de su secreto, no para juzgar, sino para inspirarnos y aprender de ellos. Veremos cómo gestionan el amor propio, el cuidado personal y cómo, posiblemente, se complementaban para brillar tanto dentro como fuera de la pantalla. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo donde les traeré más contenido sobre sus celebridades favoritas, consejos de belleza, estilo de vida y mucho más. Así que hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Vamos, no sean tímidos. La campanita es su mejor amiga para estar al tanto de todo. Bien, entonces Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su talento, su carisma y por supuesto, la química innegable que demostraron en Senkalkam, los catapultaron a la fama internacional. Pero más allá de los reflectores, de las alfombras rojas y de los millones de seguidores en redes sociales, hay dos personas que, como todos nosotros, buscan el equilibrio, la felicidad y sobre todo, el amor propio. Son seres humanos con sus propias luchas y triunfos, y eso es precisamente lo que los hace tan cercanos y atractivos para nosotros. Vamos a empezar por Hande. ¿Qué podemos aprender de ella? Hande ha demostrado ser una mujer resiliente, que ha sabido sobreponerse a las críticas y a los desafíos. Desde sus inicios ha enfrentado comentarios sobre su apariencia, sobre su talento, pero nunca se ha dejado vencer. Y esa, amigos míos, es una lección fundamental. Aprender a amarnos a nosotros mismos, a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Hande ha defendido su autenticidad, ha confiado en su potencial y ha trabajado arduamente para perfeccionar sus habilidades. Nos enseña que el camino hacia el éxito no está exento de obstáculos, pero con perseverancia y amor propio podemos superarlos todos. Si observamos su rutina, podemos ver que el cuidado personal es una prioridad para ella. No solo hablamos de belleza física, sino también de bienestar emocional. Hande practica yoga y pilates, actividades que no solo fortalecen su cuerpo, sino que también le ayudan a conectar consigo misma y a liberar el estrés. Además, se alimenta de manera saludable, priorizando alimentos frescos y nutritivos. Y por supuesto, dedica tiempo a sus seres queridos, a su familia y a sus amigos, quienes son su principal apoyo. Es una rutina que refleja una conciencia de la importancia del equilibrio en todos los aspectos de su vida. Prioriza su salud mental y física, y eso se nota. Hande también es una apasionada del arte y la pintura. Esta actividad le permite expresar su creatividad, relajarse y desconectar del ajetreo de la vida pública. Es una vía de escape, una forma de nutrir su alma y de conectar con su interior. Y esto es algo que todos deberíamos incorporar a nuestras vidas, encontrar actividades que nos apasionen, que nos hagan sentir vivos y que nos permitan recargar energías. No tiene que ser la pintura, puede ser la música, la escritura, el baile, la jardinería. Lo que sea que haga vibrar su corazón. La clave es encontrar ese espacio para uno mismo, ese momento de conexión con nuestra esencia. Ahora, hablemos de Kerem. Un hombre carismático, talentoso y con una energía arrolladora. Kerem ha conquistado al público con su profesionalismo, su sentido del humor y su compromiso con causas sociales. Al igual que Hande, ha trabajado duro para llegar a donde está y ha demostrado ser un ejemplo de perseverancia y dedicación. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un activista comprometido, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y marcar una diferencia en el mundo. Kerem es un apasionado del deporte y del fitness. Le encanta practicar baloncesto, surf y otros deportes al aire libre. Estas actividades no solo le ayudan a mantenerse en forma, sino que también le permiten liberar endorfinas y combatir el estrés. Además, es un gran defensor del cuidado del medio ambiente y participa activamente en iniciativas para proteger el planeta.
Su estilo de vida activo y su preocupación por el medio ambiente son una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de cuidar nuestro cuerpo y nuestro planeta, dos aspectos fundamentales para una vida plena y saludable. Kerem también es un hombre muy inteligente y culto. Le encanta leer, aprender cosas nuevas y mantenerse informado sobre lo que sucede en el mundo. Tiene una gran visión y un profundo sentido de la responsabilidad social. Y esto es algo que también podemos aprender de él, la importancia de mantenernos curiosos, de seguir aprendiendo y de contribuir a crear un mundo mejor. La sed de conocimiento de Kerem es contagiosa. Nos anima a explorar nuevas ideas, a desafiar nuestras perspectivas y a nunca dejar de crecer. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es su secreto para amar y cuidarse? No creo que haya una fórmula mágica, pero sí creo que hay algunos elementos clave que podemos identificar. En primer lugar, el amor propio. Ambos se aceptan y se quieren tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No se dejan influenciar por las críticas y confían en su potencial. El amor propio es la base de todo. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar amar a los demás? Es un viaje constante de autoaceptación y crecimiento personal. En segundo lugar, el cuidado personal. Ambos priorizan su bienestar físico y emocional. Se alimentan de manera saludable, practican deporte, dedican tiempo a sus hobbies y se rodean de personas que les quieren y les apoyan. El cuidado personal no es un lujo, sino una necesidad. Es invertir en nuestra salud y bienestar, tanto física como mentalmente. Es darnos permiso para descansar, relajarnos y hacer las cosas que nos hacen felices. Y en tercer lugar, la pasión. Ambos son apasionados por lo que hacen y disfrutan cada momento de su vida. Encuentran alegría en las cosas simples y se esfuerzan por vivir una vida plena y significativa. La pasión es el combustible que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es encontrar un propósito en la vida y perseguirlo con entusiasmo y dedicación. Ahora, si nos adentramos en la dinámica que pudieron haber tenido como pareja, recordemos que esto es una especulación basada en lo que se mostraba públicamente, podemos inferir que se complementaban muy bien. Ande con su sensibilidad y su creatividad, y Kerem con su energía y su sentido del humor, formaban un equipo formidable. Se apoyaban mutuamente, se inspiraban y se desafiaban a ser mejores. Y esta, amigos míos, es una de las claves para una relación saludable y duradera, encontrar a alguien que te ame y te acepte tal como eres, pero que también te impulse a crecer y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Una relación debe ser un espacio de crecimiento mutuo, donde ambos se sientan seguros y apoyados para alcanzar su máximo potencial. Por supuesto, nadie es perfecto y todas las relaciones tienen sus altibajos. Pero lo importante es aprender de los errores, comunicarse abiertamente y trabajar juntos para superar los obstáculos. Y sobre todo, recordar que el amor propio es fundamental para poder amar a otra persona de manera sana y equilibrada. La comunicación es la clave para resolver cualquier problema en una relación. Es importante expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, y estar dispuestos a escuchar y comprender a nuestra pareja. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem son individuos complejos con vidas ricas y multidimensionales. No podemos reducir su existencia a lo que vemos en las redes sociales o en la televisión. Detrás de cada imagen pública hay una persona con sus propias historias, sueños y desafíos. Es importante recordar esto y evitar caer en juicios superficiales. Sin embargo, podemos inspirarnos en su ejemplo y aprender de sus experiencias para mejorar nuestras propias vidas. Además, es crucial tener en cuenta el contexto cultural en el que Ande y Kerem se desenvuelven. La sociedad turca, con sus tradiciones y valores, influye en la forma en que se relacionan, trabajan y se presentan al público. Comprender este contexto nos permite apreciar mejor sus acciones y decisiones. No podemos analizar sus vidas sin tener en cuenta el entorno en el que se desarrollan. En resumen, hemos visto cómo Ande y Kerem, dos figuras públicas admiradas, nos pueden inspirar a amarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Hemos hablado de la importancia del amor propio, del cuidado personal, de la pasión y de la importancia de encontrar una pareja que nos apoye y nos impulse a crecer. Hemos desglosado sus rutinas, sus pasiones y sus valores, y hemos encontrado lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo.
Recuerden que el amor propio es la base de todo y que merecen ser felices y vivir una vida plena y significativa. Nunca lo olviden. Son valiosos, únicos y merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su apoyo y su tiempo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué otros secretos creen que tienen Ande y Kerem para amar y cuidarse? ¿Qué consejos les darían a otras personas que están buscando el equilibrio y la felicidad en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y experiencias. Su participación enriquece este espacio y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden brillar con luz propia y compartir su alegría con el mundo. Les mando un abrazo virtual gigante.